Es lunes y se encuentra en este espacio el comentario del doctor Cipriano Sotelo Salgado, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Chava, qué gusto estar con ustedes otra vez. Otra vez, ¿verdad? Porque teníamos algunos días. ¿No? Hace 8 días no pudimos estar aquí. Fue a dar el grito, Pero era ¿no? el grito, se justificaba. Se justificaba. Sí, estábamos festejando un aniversario más de la independencia de México. Noche mexicana. Noche mexicana. Qué bueno. Con un buen pozolito, ¿no? Nos subimos aquí. Tostaditas, sí pues. Pero bueno, Ni modo, hay que trabajar también. Las fans también lo extrañan. Sí, tiene razón. Tiene razón, ya no vamos a faltar. Bueno, veíamos en el primer bloque informativo sobre este caso del excomandante de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. La semana pasada un juez le dictó sentencia de 10 años. Él está recluido desde 2009. 5 años ya. 5 años. 5 años. ¿Ya se contabilizan estos años para la sentencia? Sí, claro. Se contabilizan. Ahí la acusación que hace la Procuraduría General de la República es por 2 delitos. Sí. 2 delitos federales, uno de delitos contra la salud y el otro delincuencia organizada. Por delitos contra la salud quedó exonerado Luis Ángel Cabeza de Vaca, se decretó su libertad por ese delito. Sin embargo, el hecho de que haya sido encontrado responsable por delincuencia organizada permite que él siga todavía privado de su libertad. Hoy, como bien lo dices en la nota, se da a conocer que ya se inconformó en contra de ese fallo. La ley le otorga 5 días hábiles para poder hacer uso de este mecanismo legal. Ya lo hizo antes de que transcurra este tiempo y hoy tendrá la oportunidad de que ese caso lo analice, lo revise un tribunal unitario de circuito que se integra por un solo magistrado federal y que tendrá la oportunidad de verificar si el fallo fue dictado conforme lo marca la propia ley, y aquí podría él lograr su libertad en el supuesto que convenza al magistrado de que es injusta la resolución. También parece ser que el Ministerio Público emitió un recurso de apelación contra este fallo porque se inconforma de que le hayan exonerado por el delito contra la salud. Entonces, habría que analizar qué es lo que va a ocurrir con este fallo en segunda instancia, porque de darle la razón al Ministerio Público y no a Luis Ángel Cabeza de Vaca, podría su pena incrementarse incluso. Entonces habría que estar pendiente de lo que vaya a ocurrir. Este recurso generalmente tiene un tiempo aproximado de 3 meses para que pueda ser resuelto. Pero también, ¿qué nos dice el antecedente? Eso es muy importante. Luis Ángel Cabeza de Vaca fue condenado y encontrado responsable por básicamente 2 testimonios de testigos protegidos, la Barbie y el Grande, que manifestaban que Luis Ángel Cabeza de Vaca les proporcionó parte de ayuda para sus fines delictivos cuando estuvieron en Morelos aquí y él fungía como secretario de Seguridad Pública. Pero ¿qué ha ocurrido a través de la historia con los testigos protegidos? Pues que carecen de veracidad sus dichos, sobre todo cuando no se corroboran con otros elementos de prueba. Entonces, si nos dejamos llevar por los precedentes que la Corte ha determinado tratándose de delitos en los que se encuentra responsable a una persona sustentados en testigos protegidos, se han caído, se han caído, y en esta era han obtenido infinidad de personas su libertad cuando se sustentaba su acusación en testigos protegidos. Así que no hay que perder de vista este caso. Luis Ángel podría obtener su libertad, desde luego si se le da razón, y que no haya otro elemento de prueba fuerte que pueda sustentar su condena. En este proceso también queda registro de la liberación que obtuvo y la aprehensión inmediata afuera del penal. ¿Es correcto? Eso juega un papel fundamental. O sea, ¿cómo nos podemos explicar que Luis Ángel Cabeza de Vaca logra su libertad? Sí. A las 12 de la noche estaban abriéndole el penal, él estaba egresando y llega a la PGR con otra orden de aprehensión sustentada en la declaración de la Barbie y del Grande. Entonces eso habla, por naturaleza humana, por lógica, de que la PGR estuvo trabajando ese asunto para evitar su salida precisamente. Y eso desde el punto de vista jurídico, analizado conforme la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica, pues dejan entrever que probablemente hay alguna maquinación. No quisiera aventurarme porque no conozco exactamente el expediente, pero tiene un valor fundamental lo que señalas, Sí. Así que hay que estar pendiente. Sí, quedó claro en parte de este proceso asentado. Bueno, 3 meses pudiera tardar para emitir su fallo el Tribunal Unitario de Circuito. Sí, aproximadamente. Aproximadamente hay ocasiones que se dilatan un poquito más o a veces un poquito menos, pero es un término genérico, y yo creo que podría ser inclusive en este propio año
cuando se pueda resolver la situación jurídica de Luis Ángel Cabeza de Vaca en ese recurso de apelación. Y si a él le fuera negado ese recurso de apelación, él todavía tendría la oportunidad, un tercer round, de irse a un juicio de amparo directo, que conocería del mismo un tribunal colegiado de circuito integrado por 3 magistrados federales, donde, bueno, tendrán la oportunidad de volver a analizar el caso y determinar si le confirman, le revocan o le modifican la resolución a Luis Ángel Cabeza. Esto todavía no se acaba entonces. Todavía no se acaba. Bien, y me compartía también un dato antes de entrar al aire el doctor Cipriano, la resolución de un tribunal federal de Veracruz, ¿es correcto? Sí, o sea, sí, en Veracruz, sí, sí. Que, bueno, ya tienen derecho a pensión alimenticia las amantes. Así dice la tesis. Fíjate qué tema tan interesante, ¿no? A ver. Y bueno, está muy interesante, te explico por qué. Hay un artículo en el Código Familiar del Estado de Veracruz, el 233, que dice que los acreedores alimentarios, que son los que tienen derecho a alimentos, pues son los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, así como las esposas y las concubinas. Entonces, impugnaron ese artículo por contradecir disposiciones de la Constitución en cuanto se refiere a la equidad, a los derechos igualitarios establecidos como un derecho fundamental en la Constitución. Y este tribunal colegiado dice, efectivamente, este artículo violenta los derechos de igualdad de las personas, razón por la cual las amantes tienen como seres humanos también derechos fundamentales para que se les proporcione alimentos cuando hagan una vida práctica que parecería que son parejas de la persona, aunque pudiera estar casado. Es decir, aquel que tiene una doble vida, tiene su esposa y tiene su amante, podrá la amante solicitarle pensión alimenticia y no solamente los hijos que pudieran tener. Aquí es importante destacar que los hijos tienen derecho a recibir alimentos mientras son menores de edad, o siendo mayores de edad, estén cursando sus estudios hasta los 25 años incluso. Pero muchas de las veces se considera que los hijos no pudieran tener derecho cuando son procreados fuera de matrimonio o a través de una relación clandestina, a través de un amaciato. Ellos jamás pierden el derecho para exigir que se les proporcione alimentos. Y alimentos no es hablar solamente de la comida, es hablar de la comida, hablar de techo, de educación, de vestido, de salud. Son 5 conceptos. Vaya. Tenemos la obligación de darle a nuestros hijos, mientras sean menores de edad o mayores hasta los 25, siguen estudiando estos 5 conceptos. Pero estaban en el limbo las mamás de esos hijos cuando nacían de una relación extramarital. Hoy el tribunal colegiado ha determinado, momento, también son seres humanos, también requieren alimentos, y si acreditan que dependían económicamente del amante, tienen derecho a exigirle. Y ya se dio el primer fallo. Aquel señor ingeniero, era un ingeniero en este caso concreto, que tenía una doble vida, ahora tiene que mochar su salario para repartirlo en su casa y con amante. Doble salario también. Doble salario, pues ahora le va a tocar menos para sus gastos personales. Y quien esté en esa condición de exigir, es tan fácil como acreditar que dependía de esta persona de manera económica, y que está imposibilitado para allegarse de los alimentos, porque si es nada más porque no quiere trabajar, pero tiene todas las posibilidades de hacerla, entonces ahí habría la oportunidad de defensa. Pero si lo que hace es dedicarse a los hijos de lleno y eso le impide desempeñar alguna actividad o tiene alguna deficiencia que le permita desempeñar alguna actividad, tiene derecho a exigir alimentos en contra de su amante, y ahí tendrían que descontarle de su salario, o bien, si no, incurrirían en una responsabilidad penal. Aquellos que incumplen con el pago de una pensión alimenticia cometen un delito, incumplimiento de las pensiones alimentarias, que es perseguido por el Ministerio Público y hasta juzgado por un juez que puede ir a dar hasta la cárcel. Bueno, tomen nota, por favor. Mejor pórtense bien. Hay que portarnos bien. Gracias, doctor. Gracias. Como siempre, por esta aportación para el auditorio de Cable Noticias. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros. Regresamos.